En este video, escribiremos expresiones decimales para situaciones y modelos dados. Para el número 1, 82 de cada 100 estudiantes quieren asistir al evento después de la escuela. Escribe un decimal para la parte de los estudiantes que desean asistir. Debido a que 82 de cada 100 estudiantes quieren asistir, como fracción, esto es 82 centésimas. Pero la pregunta es pedir un decimal, no una fracción. Así que revisemos la tabla de valor posicional a continuación. En esta columna, tenemos el punto decimal. A la derecha tenemos el valor posicional de las décimas, luego el valor posicional de las centésimas, que significa expresar 82 centésimas como un decimal, necesitaremos usar dos valores posicionales. A la derecha del punto decimal, tendremos que tener un 8 en el valor posicional de las décimas, y un 2 en el valor posicional de las centésimas, y normalmente colocamos un 0 en el valor posicional de las unidades. Leemos este decimal, al igual que leemos esta fracción como 82 centésimos. Observe cómo cuando leemos un decimal siempre usamos el valor posicional más a la derecha. Entonces, nuevamente 82 centésimas como decimal es igual a 0.82. Para el número 2, ¿qué porción de cada cuadrado está sombreada? Suponga que el cuadrado representa una unidad. Entonces esta unidad se corta o se divide en 10 partes o piezas de igual tamaño, 3 de los cuales están sombreados, lo que significa que 3 décimas partes del cuadrado están sombreadas, pero se nos pide que expresemos esto como un decimal, no una fracción. Volviendo a la tabla de valor posicional nuevamente necesitaremos un punto decimal, y luego a la derecha del punto decimal tenemos el valor posicional de décimas, lo que significa 3 décimas como decimal es 3, normalmente escrito como 0.3. Con un 0 en el valor posicional. Leemos esta fracción y este decimal exactamente igual a 3 décimas. Luego, observe cómo el cuadrado o la unidad se corta o se divide en 100 partes de igual tamaño. Vamos a determinar cuántos están sombreados. Aquí tenemos una fila de 5 partes sombreadas. Entonces 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 partes de cada 100 están sombreadas. Lo que significa que como fracción tenemos 35 centésimas. Queremos expresar esto como un decimal, no una fracción. Volviendo a la tabla de valor posicional necesitaremos un punto decimal. A la derecha tenemos las décimas, y luego el valor posicional de las centésimas, lo que significa que para las 35 centésimas necesitamos un 35 a la derecha del punto decimal donde el 3 está en el valor posicional de las décimas, y el 5 está en el valor posicional de centésimas, y nuevamente ponemos un 0 en el valor posicional de las unidades. Leemos este decimal como la fracción como 35 centésimas. 35 centésimas como decimal es igual a 0,35. Espero que hayas encontrado esto útil.